Buenas tardes con todos, sean bienvenidos. En esta ocasión les presentaremos nuestra propuesta didáctica STEAM titulada AquaSmart, explorando los estados del agua con microbit. Esta propuesta está dirigida a estudiantes de sexto año de Educación General Básica de subnivel media en el área de Ciencias Naturales y se desarrollará dentro de la unidad El agua y sus transformaciones dentro de la naturaleza. El proyecto surge con el propósito de integrar metodologías STEAM y la tecnología microbit para abordar lo que son problemas reales dentro del entorno como el desperdicio del agua. A través de esta propuesta, los estudiantes aprenderán de forma activa cómo la temperatura influye en los cambios del estado del agua y al mismo tiempo reflexionarán sobre la importancia de cuidar este recurso indispensable para la vida. El resultado de este aprendizaje es que buscamos alcanzar que el estudiante sea capaz de analizar un problema relacionado con las ciencias naturales y a su vez diseñe una solución innovadora utilizando la tarjeta microbit y a su vez comprenda cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta para fortalecer el aprendizaje significativo. A continuación les explicaremos el problema identificado, la solución, la propuesta y el funcionamiento que tiene nuestro prototipo. El punto de partida del proyecto fue identificar una problemática presente tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Observamos que muchas personas hacen un uso inadecuado del agua, desperdiciándola por los malos hábitos, como dejar los grifos abiertos y no valorar este recurso. Además, en el ámbito educativo, muchos estudiantes presentan dificultades para comprender los estados del agua y los cambios que experimentan debido a la temperatura. Esto ocurre porque en ocasiones las enseñanzas se basan únicamente en explicaciones teóricas y existen pocos recursos didácticos e interactivos. Para ello, consideramos necesario integrar herramientas tecnológicas que permitan aprender estos contenidos de una forma significativa. A partir de esta necesidad, planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos utilizar la microbit para comprender los cambios del estado del agua y promover su uso responsable en nuestra comunidad? Esta pregunta orienta todo el proyecto porque invita a los estudiantes no solo a aprender conceptos científicos, sino también a programar, experimentar y reflexionar sobre el cuidado del agua desde un enfoque STEAM. La base científica de nuestro proyecto es sencilla pero muy importante. Sabemos que el agua es indispensable para la vida y que existen en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Estos estados cambian cuando la temperatura aumenta o disminuye, dando lugar a procesos como la evaporización, la condensación y la solidificación. Comprender estos procesos ayuda a explicar el ciclo del agua y permite que los estudiantes entiendan por qué es necesario proteger este recurso natural. Por eso, decidimos representar estos cambios mediante una herramienta tecnológica que facilite la observación y el aprendizaje. Nuestra propuesta consiste en desarrollar el prototipo AquaSmart utilizando la tarjeta microbit. La microbit cuenta con un sensor interno de temperatura que permite detectar la temperatura del ambiente. Con esta información, el dispositivo representa el estado del agua mediante iconos y mensajes en la pantalla LED. Por ejemplo, si la temperatura es baja, aparece el estado sólido, representado por el hielo. Si la temperatura es moderada, muestra el estado líquido, y cuando la temperatura aumenta, representa el estado gaseoso, es decir, el vapor de agua. Además, el prototipo incorpora mensajes educativos y botones interactivos que permiten a los estudiantes explorar el funcionamiento del sistema mientras desarrollan habilidades científicas y tecnológicas. De esta manera, la microbit deja de ser solo una herramienta de programación y se convierte en un recurso didáctico para comprender ciencias naturales de forma activa. Ahora explicaremos cómo es el funcionamiento del prototipo llamado AquaSmart. Para ello entraremos a la página de microbit o microcode para realizar nuestra interpretación. Como nosotros la podemos observar aquí en las imágenes, la primera imagen se relaciona con el encender el micro, donde aparecerá lo que es el corazón como una pantalla de bienvenida. Para ello utilizaremos los botones que son: al iniciar, mostrar la cadena, que es el nombre de nuestro prototipo que se llama AquaSmart. Luego mostraremos un icono que es el icono de bienvenida, que es un corazón. Y luego utilizaremos lo que es fijar la temperatura, que sería en este caso a 100. Y la otra variable que es la temperatura atmosférica, que es igualmente a 100. Luego de esto, dependiendo de la temperatura registrada en la pantalla LED, se representará el estado del agua, ya sea las temperaturas bajas, que será el estado sólido, luego las temperaturas medias, estado líquido, y las temperaturas altas será lo que es el estado gaseoso. Para ello, elegiremos lo que es que al presionar pin, que en este caso será el pin 0, y fijaremos lo que es la variable atmosférica y utilizaremos que cuando la temperatura atmosférica esté en 250, mostramos la cadena que es gaseoso.
Asimismo, para el pin 2 utilizaremos la variable que es temperatura atmosférica a 80 grados y mostraremos lo que es la cadena, que será el líquido. Y el pin 2 será lo que es la temperatura atmosférica en relación a mostrar la cadena, que es el sólido. Luego de esto, al presionar todas estas botones, que es el botón A, la microbit muestra lo que es la secuencia de los 3 estados del agua acompañados de sus respectivos iconos. Y para ello ocuparemos lo que es el bloque para siempre, donde la temperatura sea menor que la temperatura atmosférica o a su vez cambiar la temperatura por 20. Si no es, entonces cambiará la temperatura a menos 20. Para ello, si temperatura es menor a 0, entonces se mostrará lo que es un icono, que en este caso es un diamante, y mostraremos el número de la temperatura que se relacione con este icono. Y si no, si la temperatura es menor a 100 grados, entonces aparecerá lo que es un icono de una sombrilla, que es en este caso el estado líquido, y demostrará cuál es el número de la temperatura. Y si no, el icono aparecerá lo que es una pantallita, si el icono es de la temperatura gaseosa o en este caso el estado gaseoso. Todos estos iconos se irán actualizando automáticamente y en tiempo real dentro de nuestra tarjeta microbit dentro de la computadora. Y por último, estos botones muestran lo que es una secuencia de estos 3 estados del agua con sus nombres y con sus iconos a través de lo que vamos realizando dentro de la tarjeta microbit. Dentro de los sensores que hemos utilizado para realizar nuestro proyecto de la tarjeta microbit, hemos utilizado lo que es los sensores de temperatura y la pantalla LED. Además de eso, también utilizamos los bloques, que son el bloque para siempre, el bloque que es mostrar el texto y el bloque que es mostrar el icono. Y dentro de las variables tenemos la variable de temperatura y la variable de temperatura atmosférica, y también lo que son los condicionales, que son sí entonces o el condicional sí o no. Para el boceto del prototipo que se pretende que los estudiantes realicen, como podemos observar en la imagen, tenemos una maqueta interactiva que está elaborada con materiales reciclados que representan lo que son el ciclo del agua y a su vez integra lo que es la tarjeta microbit en la parte frontal, donde los estudiantes, después de haberlo realizado en la computadora, pueden agregar la tarjeta en físico ya a lo que es nuestra maqueta. El funcionamiento en sí de la tarjeta microbit mostrará que en la pantalla LED el estado del agua según la temperatura registrada y mediante lo que son los botones A y B, y permitirá visualizar lo que son los estados del agua y el mensaje sobre el cuidado del recurso del agua, y a su vez a través de lo que son los cables y los pins que se utiliza dentro de la tarjeta microbit. El propósito en sí de este prototipo es que favorece lo que es el aprendizaje de los estudiantes a través de los cambios del estado del agua mediante lo que es la interacción con la tecnología, y a su vez promueve lo que es la reflexión sobre el uso responsable y la conservación del agua, que es un recurso vital para los seres vivos. Esta propuesta didáctica también está relacionada o integrado lo que es el STEAM, que en este caso les explicaremos en cuanto a la ciencia y la tecnología. Este proyecto en sí permite comprender lo que es la importancia del agua como recurso indispensable para lo que es la vida, y a su vez les permite analizar cómo la temperatura produce los cambios del estado del agua en lo que es sólido, líquido y gaseoso. De esta manera relaciona el estudiante el ciclo del agua y la conservación que debe tener de este recurso natural. Por lo tanto, los estudiantes desarrollan lo que son habilidades de observación, de análisis e interpretación de estos fenómenos naturales presentes dentro de su entorno. En cuanto a la tecnología, también a través de las temperaturas reales, y de esta manera el estudiante relaciona lo que son los cambios del estado del agua y promueve lo que es el pensamiento científico y la comprensión de estos fenómenos naturales y cotidianos de su vida diaria. Además, al utilizar lo que es la tecnología, también utilizarán lo que es la tarjeta microbit como herramienta tecnológica para lo que es programar un sistema interactivo que identifique la temperatura del ambiente y muestre dentro de la pantalla el estado correspondiente del agua. De esta manera, la programación se desarrolla mediante lo que es el MyCode, utilizando lo que son sensores, variables, condiciones, botones y mensajes interactivos para que el resto de estudiantes lo pueda observar. En cuanto a la integración del STEAM en base a la ingeniería, el estudiante diseña y construye lo que es una maqueta funcional e integra lo que es la tarjeta microbit como elemento tecnológico principal. Durante este proceso, el estudiante analiza lo que es el problema, propone soluciones y elabora lo que es un diseño para construir este prototipo. A su vez, realizan lo que son pruebas y mejoran el funcionamiento hasta obtener lo que es un producto educativo.
Para integrar el STEAM del arte, se utilizó lo que es la creatividad para desarrollar una maqueta que sea visualmente atractiva, incorporando lo que son ilustraciones del ciclo del agua, paisajes naturales, colores llamativos e iconografía relacionada con el cuidado del medio ambiente. Además, se elaboran mensajes educativos que favorezcan la sensibilización ambiental de manera atractiva para los estudiantes. En cuanto a las matemáticas, los estudiantes interpretan información proporcionada por el sensor de temperatura y comparan rangos de temperatura y establecen lo que son relaciones entre los valores registrados y los cambios del estado del agua. Asimismo, se desarrollan habilidades de clasificación, de análisis de datos y la resolución de problemas mediante el uso de la programación. Esta propuesta es útil dentro de la educación porque permite enseñar lo que son contenidos de ciencias naturales de manera activa, participativa e interdisciplinaria, porque dentro de ella podríamos reintegrar materias como matemáticas o estudios sociales. Además, el uso del microbit convierte conceptos abstractos como los cambios del estado del agua en experiencias visuales e interactivas que faciliten la comprensión de los estudiantes. Además, este proyecto promueve el aprendizaje basado en la resolución de problemas de su entorno, permitiéndole así al estudiante que identifique lo que es la importancia del agua y a su vez comprenda los procesos naturales que ocurren dentro del ciclo del agua y desarrollen lo que son hábitos responsables para conservarla. Por último, la propuesta también fortalece lo que son competencias del siglo XXI como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración entre compañeros y el uso responsable de la tecnología. Para concluir, Aqua Smart demuestra que la integración de la ciencia, la tecnología y la educación ambiental hace que el aprendizaje sea más significativo. Este proyecto permite que los estudiantes comprendan mejor los estados del agua, desarrollen pensamiento computacional y fortalezcan valores relacionados con el cuidado y uso responsable del recurso hídrico. En definitiva, buscamos que los estudiantes no solo aprendan contenidos científicos, sino que también se conviertan en agentes capaces de aplicar estos conocimientos para cuidar el medio ambiente. Gracias por su atención. Al final de esta plantilla encontrarán nuestro link que los lleva directamente a lo que es nuestra programación de MyCode del desarrollo de nuestra tarjeta de microbit.